Hola otra vez y bienvenidos a la Kabbalah Revelada. Soy Tony Kosinek. En nuestra lección pasada aprendimos acerca de la pantalla, Masaj, la primera herramienta del logro en el método de la Kabbalah. Para resumirlo en forma rápida, la pantalla es una intención para recibir, para otorgar al Creador. Es decir, que la criatura crea en sí misma una cualidad similar a la cualidad que lo rodea, una cualidad interna que está en similitud de forma, una equivalencia de forma con la propiedad, el atributo de otorgamiento fuera de este. Es decir, su acto de recibir se transforma en el acto de otorgar. Además, nosotros aprendimos que todo el movimiento en la realidad superior, en los mundos espirituales, sucede solo como un resultado de esta ley de equivalencia y forma. Ahora, si nos imaginamos que esta ley de equivalencia y forma es un tipo de cosa mística o mágica, como una innovación, algo novedoso, pero no es solo algo que fue hecho por los sabios de la Kabbalah. Esto realmente es un principio, una ley que gobierna el universo entero. Todo lo que nosotros vemos, esto existe en la naturaleza. Esto es simplemente que los sabios apuntan a nosotros, que esto es un método en el cual nosotros nos desarrollamos, crecemos, nos movemos y podemos alcanzar el objetivo de la creación. En esta lección vamos a mirar un poco en más detalle esta ley de equivalencia de forma. Haremos esto viendo un artículo escrito por Val-Hasulam. En realidad es un pedazo de un artículo. Esto viene de Matan Torah, el otorgamiento de la Torah dado por las instrucciones por la luz, y una sección de esta llamada la inteligencia actuando. Los cabalistas dicen es que cada persona está obligada a comprender la raíz de su alma. Significa que el propósito de la criatura, lo más deseado y lleno de esperanza, es la vinculación con el Creador, como en el verso, y vincularse con Él. Y los sabios interpretan esto como vincularse con sus atributos, solo como Él es compasivo y tú también lo serás. Él dice aquí que cada persona está obligada a comprender la raíz de su alma. En otras palabras, esto no es que solo alguien tome una decisión de que ellos se vincularán con la raíz de su alma. Esto es que el sistema entero consiste en un movimiento que viene desde el pensamiento de la creación, en la cual mueve a una persona hasta el punto donde ellos comprenderán la raíz de sus almas. La manera en la cual el pensamiento de la creación es de crear una criatura y llenarla con placer. La manera que esto funciona en el universo y la creación está pensada a través de la ley de equivalencia y forma. Es decir, que toda naturaleza trabaja con esta ley, que hay una constante presión en nuestro medio ambiente, y en cada medio ambiente en el universo, y hay una fuerza constante que ecualiza la presión interna con la presión externa y se transforma en un estado de balance con esto. Así que viene un estado de descanso o comodidad. Esto es simplemente la ley que está funcionando todo el tiempo. Tú podrías pensar de la Kabbalah como los físicos del mundo espiritual, y entonces esto apunta hacia nosotros. Entonces nosotros podemos empezar a percibirlo y trabajar con esto. Sin embargo, las funciones de esta ley en el universo espiritual, como también nosotros lo podemos ver a través de las ciencias naturales, por ejemplo, los astrofísicos nos dicen que el universo material fue iniciado por una gran explosión, el Big Bang. Y desde ese punto hacia adelante, todas las acciones en el universo realmente son una ecualización de estas fuerzas hasta que encuentren un estado que esté sin movimiento. Así todas las fuerzas en el universo trabajan de tal manera hasta de llegar a un estado de balance. En nuestro mundo, esta ley es observada estrictamente y nosotros podemos verlo desde niveles diferentes que existen en nuestro mundo. Por ejemplo, tenemos el nivel del inanimado. Nosotros aquí vemos que hay un movimiento de fuerzas, de placas tectónicas, o el movimiento del clima, viento y agua,
constantemente busca un tipo de estado de balance en cada uno. Y además vemos en el nivel del vegetativo que obedece esta ley, absorbiendo las cosas que necesita de la luz, la cual está fuera de sí misma, a través de un tipo de proceso fotoeléctrico, proceso químico, de movimiento de minerales, a través de con un tipo de ecualización de fuerzas hidráulica, que moverá esta a través de su tallo y a través de sus hojas. Y en el nivel del animado, los animales, tú verás el movimiento de animales a áreas donde está la comida y todas las cosas apropiadas para su existencia. Si las fuerzas externas y las condiciones cambian, habrá un constante cambio, así que ellos se alinean con esto. Sin embargo, en el nivel del humano, nosotros no mantenemos esta ley de equivalencia-forma, porque no vivimos en un medio ambiente como el inanimado, vegetativo y nivel animado. Estos se cuidan solos. Estas cosas ya son perfeccionadas, ellos trabajan de acuerdo a esta ley. Pero en el nivel del humano, nosotros estamos en contra de estas leyes que no las sentimos y no sabemos cómo observarlas. Por lo tanto, aquí, el nivel del humano, en la cual no es en el animal humano, intelectual y físico, pero la parte de la creación, esta misma que se supone que está conectada a las fuerzas superiores, no está involucrada en mantener estas expresiones físicas de equivalencia de forma, pero debe aprender cómo mantener la ley de equivalencia de forma en el mundo espiritual, la cual es su medio ambiente. Miremos el medio ambiente donde actualmente nosotros vivimos. El mundo que rodea al nivel del humano está basado exactamente en el mismo principio de naturaleza. Sin embargo, está en un orden completamente diferente de la naturaleza, porque el nivel del humano es un nivel de sentimiento, pensamiento e intenciones, y hay leyes y fuerzas que trabajan en nosotros que son de esa naturaleza. Entonces aquí está el medio ambiente en el cual nos encontramos. Hay un campo de influencia, y este campo de influencia es llamado el Creador. El Creador influye en nosotros por medio de fuerzas. Y estas fuerzas son expresadas como leyes. Es decir, ellas son obligatorias. Ellas vienen a nosotros desde el Creador, y cada una de estas es una de las 613 fuerzas o leyes. Estas leyes son leyes de amor, ellas son leyes de otorgamiento, ellas son leyes de intenciones hacia la criatura. Aquí, en este campo, es la criatura, más los otros niveles de vida por debajo de la criatura, niveles 1, 2 y 3. De esto hablamos anteriormente. Dentro de la criatura existe algo como una presión de fuerzas que se deben ecualizar con la influencia que viene desde el Creador, y estas son llamados deseos. Hay 613 deseos en la criatura, en el nivel humano de la criatura, ley de equivalencia de forma. Significa que el deseo interno o presión debe ecualizarse, es decir, transformarse a la equivalencia, formar un balance con el deseo que está relacionado a estas fuerzas desde el Creador. Hasta el grado que nosotros somos distintos a estas fuerzas, las 613 leyes actuales de la naturaleza para el nivel del humano, hasta el grado que no somos como esta, nosotros y todos los niveles de vida bajo nosotros sufren. Las cosas van en peor. Hasta el grado en que ecualicemos, que tengamos éxito en encontrar esta equivalencia de forma y seamos la misma cosa como la intención detrás de esta ley,
todo en la vida, incluyendo la criatura, encuentra en una homeostasis. El hombre, el nivel humano, encuentra una homeostasis dentro de este campo y logra con este ser igual a todas las 613 leyes. Ahora, todas estas leyes que afectan a ambos niveles de vida bajo nosotros y a los relacionados con el hombre, si la criatura se puede ecualizar con esto, con la ley de la naturaleza, él también se ecualiza con el Creador. Porque los cabalistas nos dicen que el valor y la gematría entre la palabra por naturaleza tevá en hebreo y el mundo para Dios, Elohim, es 86. Significa que ellos son la misma cosa. Ellos imponen ambos el nivel del humano y cada otro nivel bajo el hombre. Ahora puede parecer esto como mecánico, es un tipo de explicación mecánica. Pero así nosotros, como humanos, no sentimos realmente cómo nuestros estados internos afectan los niveles de vida por debajo de nosotros. Tenemos que hacerlo realmente. De todo lo que nosotros debemos estar atentos es de nuestros estados de sentimiento y cómo ellos trabajan en nuestra relación con el mundo alrededor nuestro, que es la gente alrededor nuestro, en la situación de nuestra vida. Y eso es lo que se trata, esto de la ecualización de la presión interna de los deseos y la presión externa de una ley. Nosotros aprendimos en la historia del anfitrión y el invitado que la manera en la cual podemos percibir que estas leyes son y para ecualizarlas es estar preocupados no con el regalo, es decir, el acontecimiento por sí mismo, pero con el otorgante. ¿Cuál es el pensamiento detrás del acontecimiento y las circunstancias en las cuales nos encontramos en cualquier tiempo dado? ¿Y cuál es nuestra actitud hacia esto? Parece como una cosa muy difícil de hacer, pero que el proceso de cómo podemos sentir esto, ya existimos en la naturaleza, simplemente tenemos que aprender a observar que cómo esto funciona y cómo hay que hacerlo. Ahora retomemos el artículo de la inteligencia actuando de Val-Hassulam. Así como leemos esto, traten de conectarse con el pensamiento del autor y su sentimiento. Especialmente traten de conectar el pensamiento y sentimiento que hay detrás de por qué él expresa esto a ustedes. La inteligencia actuando. Yo lo explicaré a través de una ilustración. Nosotros observamos que cada acto realizado en el mundo, allí se adhiere y permanece en aquel hecho en la mente misma que lo realizó. De modo que en la mesa nosotros sentimos la mente del arte, del carpintero, y el mando de su arte, ya sea grande o pequeño, ya que en el momento de su trabajo él lo evaluó con su conocimiento e inteligencia, de modo que uno quien examina aquel hecho y piensa en la mente, oculta allí, comprende que desde su inicio está vinculado con la mente que lo hizo, es decir, ellos están unificados. Nosotros podemos ver que todo lo que aparece en este mundo hay un pensamiento detrás. Esto simplemente no llega de la nada. Hay en el mundo lo que nosotros vemos, ante nosotros definitivamente un artesano detrás de los objetos. Y nosotros sabemos que estos ejemplos físicos, que la intención, es decir, la calidad del trabajo, el cuidado, lo que fue previsto para nuestro uso, se puede sentir, inclusive en las cosas simples. A esto es lo que llamamos la cualidad. Es una sensación que no es que sea una cosa cara o simplemente un objeto hermoso, pero si tú realmente lo miras,
Lo que tú estarás sintiendo es la intención que hay detrás de esa cosa, la cualidad de la mente, la cualidad del deseo de dar un objeto o una circunstancia de belleza a nosotros. Nosotros podemos mirar un objeto físico y quizás tal vez estaremos cegados por su calidad opaca, pero al grado que deseamos sentir y conocer y seremos como esa cosa detrás de esto, es decir, quiero conocer cuál es la experiencia de mi amigo, es decir, quiero conocer lo que el artista quiso decir con esto, quiero sentir el mensaje que realmente está vinculado a esto. Si solamente tomo el objeto como es, no puedo entender nada, pero si miro el objeto, puedo sentir la mente del artista, del artesano. Aquí voy a saltar esto. Y continúa diciendo, y por lo tanto cuando alguien piensa en el funcionamiento de su amigo y comprende la inteligencia que él se entrenó en aquel funcionamiento, entonces ambos están vinculados con un placer e inteligencia. Ellos son ahora, de hecho, unificados como un hombre que encuentra a su amigo querido por casualidad en el mercado y lo abraza y besa, y es imposible apartarlos debido al gran lazo que existe entre ellos. En otras palabras, si la persona que percibe este pensamiento detrás del dar está en el contacto con el pensamiento, él está en contacto con precisión al mismo punto de origen de la cual el objeto y la intención que hay detrás de ello emerge. Y él se ha vinculado con su amigo detrás del objeto, detrás del acontecimiento. Es decir, entiendo lo que el artista quiso decir con esto. Siento la idea transportada a mí, no a una distancia, pero estoy vinculado con aquella idea. Soy uno con la mente del que lo hizo, lo previno. Y por lo tanto, por lo general, que el aspecto de la inteligencia de la cual hablamos es el poder y la inteligencia que se encuentra entre el Creador y sus criaturas. Es el intermediario entre el Creador y la criatura. Es decir, Él emanó una chispa de inteligencia por la cual todo retorna a Él. Todas estas cosas que se nos presentan como acontecimientos físicos, como sentimientos internos, como sensaciones, como deseos, como cumplimientos, todas estas cosas que aparecen como fuera de nosotros son en realidad la mente del Creador, es decir, el pensamiento del Creador transmitido a nosotros sobre el nivel sobre el cual podemos aceptarlo. Si nuestro deseo es de entender por qué nos dieron esto, la calidad de amor detrás del que da, entonces nos vinculamos con aquel intermediario, la luz. Esta es la inteligencia que se emana de la fuente. Y recuerda el verso, todos ellos que usted hizo con la sabiduría, es decir, Él creó el universo entero con su sabiduría, es decir, con este pensamiento, y por lo tanto, el que merece la comprensión, los cambios en que Él creó el universo y su orden, seguramente se vincula con la inteligencia de Él que les causó, y así Él se vincula con el Creador bendito. Los actos del Creador no son las cosas físicas. Recuerde, el ambiente que el humano vive no es el ambiente de actos físicos, que está ya perfectamente en el equilibrio con las leyes de la naturaleza. El ambiente del humano es el pensamiento del Creador. Esto es con que una persona puede unirse. Podemos unirnos con la causa. La vinculación con esto es simplemente entrar en el mismo pensamiento y la misma intención. Una vez que esto comience a pasar, no estaremos más separados en un mundo externo, en un mundo físico, pero estaremos conectados con aquel punto que emana todo en este mundo. Esto es hecho por una relación con el Creador. Esto se parece a una relación con un amante, con un ser querido, en el sentido que cuando le gusta a alguien, usted quiere que ellos sepan quién es usted. Usted toma pequeños apuntes. Usted le muestra
de que usted disfruta, usted expresa sus pensamientos a ellos, de modo que la vinculación con su querido esté sobre el nivel no simplemente el físico, pero además en el lugar intangible que sentimos como el amor. Entonces estos acontecimientos constantes que se desarrollan en nuestras vidas se parecen a los apuntes del amor, un llamado de parte del Creador para venir a Él. Y nuestro deseo de responder a aquella llamada es de la misma manera de un lugar y un sentimiento para querer conocer a nuestro querido de este modo. Y este es el secreto de la Torá. Todos los creadores del Creador que pertenecen pueden ser comprendidos por las criaturas, y luego las criaturas comprenden por su medio la inteligencia que formó todo. Significa que todo lo que fue creado, cada expresión que existe en la creación, es solo la expresión del Creador. Y es apuntada expresamente a este llamado a la criatura. Es todo accesible a la criatura. Cada pedazo de esto supuestamente es conocido por la criatura. En otras palabras, los mundos fueron creados para el hombre. Y con esto entendemos por qué el Creador nos mostró el instrumento de su destreza. ¿Estamos en la necesidad de crear mundos? Más bien, de lo que dijimos anteriormente, está claro que el Creador nos mostró sus órdenes, de modo que nosotros supiéramos vincularnos con Él, que es el cumplimiento de vincularnos con sus atributos. ¿Por qué nos muestra un artista su trabajo? Esto es así. Su percepción, su sentimiento interno y su actitud será accesible a nosotros. Y aunque ahora mismo nosotros no entendamos cómo los mundos son creados por la conexión con el pensamiento del Creador, nosotros podemos elevarnos para conocer todas sus leyes, todos los caminos en los cuales todo lo que nosotros vemos antes de que nos ocurra, es decir, por qué está allí, con qué propósito está allí. Esta sensación recíproca de pensamiento e intención es el camino de la cual la ley de equivalencia de forma está expresada sobre el nivel humano. Esto es el equilibrio entre el deseo interior de conocer, estar lleno del placer y el placer real que existe, el único placer que existe, que es el conocimiento del pensamiento del Creador. Y este sistema está construido perfectamente para crear el deseo que permitirá a una persona entrar en este equilibrio. Nos vemos la próxima vez.